Hola, buenas tardes. Vamos a entrevistar en la tarde de hoy a María Laura Conte, que en muy pocos minutos se va a conectar con nosotros. Esta es nuestra sexta entrevista a través del vivo de Instagram. Así que unos minutos más, organizamos bien la parte técnica y en minutitos nomás hablamos con María Laura. Hasta luego. Bueno, acá estoy de nuevo para disfrutar de esta entrevista con mi amiga María Laura Conte. Así que mientras María Laura se conecta, y saludo a Esteban, a María Teresa, a Liliana Segat, a Leo Garófalo, a Carolina, etc. Le vamos a dar la bienvenida a María Laura. Y si no me equivoco, así que esperamos que se pueda conectar. Mientras María Laura se conecta, les comento, vamos a charlar sobre coaching y bienestar en la relación familia-escuela. Ahí está María Laura. Hola Marce. ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien? Yo te escucho muy bien. Le vamos a pedir a la gente que en el vivo si pueden mandar un pulgar para arriba si nos ven y nos escuchan como corresponde. Yo estoy haciendo un poco, mejorando el encuadre. Ahí está. ¿Sí? ¿Me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. Bueno, dicen perfecto. Bueno, bienvenida. Esta es una serie de entrevistas que hemos organizado desde el vivo de Instagram de Revista Colegio, con el cual compartimos y debatimos sobre algunos aspectos que tienen que ver con la mejora, con la transformación educativa. En tu caso vamos a abordar el tema del coaching y el bienestar en la relación familia-escuela, que es algo que particularmente sabemos que nos interesa. Primero voy a hacer una introducción, pese a que nos conocemos mucho y somos amigos, para aquellas personas que por ahí no tienen el gusto de conocerte. María Laura es capacitadora, consultora, es empresaria y fundamentalmente es madre de 4 hijos, Florencia, Matías, Agostina y Martina. ¿Lo dije bien? Exacto, bien. Totalmente. María Laura empezó en su carrera docente como teacher, ¿verdad? Hiciste la carrera de docente de inglés en los primeros años de docencia, pero llegaste a tener tu propio emprendimiento, tu propio instituto de inglés. Tuve mi instituto de inglés durante varios años y también diseñé material didáctico que llevábamos a las escuelas y vendíamos en inglés también. Y si no me equivoco, ganaste un premio a la innovación, ¿no? Por ese material didáctico. Sí, junto a mi socia teníamos Creativity y ganamos un premio de incubadora del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en innovación. Así que estuvimos aprendiendo mucho en esos momentos y bueno, y ahí también un poco con la faceta emprendedora, que no es fácil, ¿no? Lau, ¿cuándo te empezaste a fijar en el coaching o cuándo el coaching atraviesa tu vida? ¿En qué años? ¿Cómo te formaste? Contame un poco eso. Mira, yo tenía el instituto de inglés en ese momento y lo que yo pensaba era que estaba necesitando algunas herramientas de liderazgo. Entonces empecé un poco a investigar, a ver qué podía llegar a estudiar para tener estas herramientas. Y bueno, todo lo que veía era muy relacionado con la empresa y yo creía que a mí eso no me iba a servir. Entonces un día, googleando, porque soy una gran buscadora, googleando, llegué a una cosa esto que hablaban del coaching. Y fui a un par de lugares, a un par daban charlas, y bueno, y cuando llegué ahí al lugar, me llamó mucho la atención la propuesta que daban. Y mira, me acuerdo, y yo a veces lo cuento, que el primer día que fui a estudiar coaching, yo salía de mi casa, era marzo, recién habíamos vuelto de vacaciones, yo le dije a mi marido, ay, la verdad que no sé si voy a ir, no voy a ir.
la verdad que... Y entonces digo, bueno, total ya pagué la matrícula, voy, total de última voy un mes y no voy más, si veo que no es para mí. ¿Te gusta? Y fue un camino de ida, como digo yo. Fue un camino de ida. Y te recibiste en ICP, ¿verdad? Como profesional del coaching. Y exacto. años más tarde fundás la consultora Creando Puentes. Sí, bastante seguido, porque en realidad fue el ICP el que me impulsó. Había un profesor que el primer año teníamos que hacer un proyecto para la materia, es un terciario, o sea que había que dar finales y todo, y me impulsa a hacer este proyecto, y mi proyecto fue Creando Puentes, poder trabajar con herramientas de coaching a la educación. Año 2014, 2015, por ahí. Exactamente, sí. ¿Empezaste sola o inmediatamente después te asociaste a Jackie? Empecé con este proyecto sola. Un día, Jackie hacía varios años que estaba en coaching. Ella era directora ya de la carrera a distancia del ICP. Y un día la vida nos volvió a encontrar porque íbamos al mismo colegio juntas. Ella era más grande que yo, tengo que aclarar, poco. Era íntima amiga de la hermana de mi íntima amiga y nos volvimos a encontrar y nos fuimos a tomar un café. Y nos fuimos a tomar un café porque yo había visto que Jackie había hecho algo de educación y a partir de ahí, bueno, ese café se convirtieron en muchos cafés y es lo que hoy es Creando Puentes junto a Jackie. Cuando hablamos de Jacqueline, decimos Jacqueline Kerlakian, que seguramente nos está siguiendo, de la cual le mandamos un beso. Un beso grande. E inmediatamente después fuiste por más y organizaste junto a la empresa RIMA, no sé si te suena, el primer Congreso Nacional de Coaching Educativo, que fue como una gran experiencia, ¿no? ¿Qué recordás de eso, de ese primer congreso? Recuerdo cuando se forma Creando Puentes, uno de los objetivos era decir, un día podemos hacer un congreso de coaching educativo. Y era muy ambiciosa la idea. Y cuando se materializó, nosotros en coaching, viste, los que estudiamos coaching, y a veces a mí me gusta hablar de esto de cocina de coaching, hablamos de las declaraciones. Porque como el lenguaje no es inocente, cuando uno habla y habla hacia afuera, dice las cosas y acciona en consecuencia, porque no es solamente pensar y soñar, las cosas se concretan. Y entonces íbamos para Bransen a hacer una capacitación en una escuela y le digo a Jackie, si hacemos un congreso de coaching educativo, y Jackie dijo, y bueno, hagamos. Y bueno, y ahí fue esta unión con RIMA, con Revista Colegio, y bueno, y vamos por el cuarto, ¿no? Con muchas nuevas novedades próximamente. No contemos. Como sos una persona inquieta y que te gustan los desafíos, fuiste por más y el año pasado editaste tu primer libro, El coaching entra en el aula. Y exacto, realmente es un libro muy didáctico, te felicito por ese libro, que aproveché a leerlo en el último verano. Y un poco quería hablar de esta versatilidad tuya, ¿no? De cómo fuiste desafiándote, superándote y atravesando adversidades que te presentó la vida, ¿no? Sos una persona resiliente en el sentido más profundo de la palabra. ¿Cómo hace una persona como vos que sale, digamos, de un aula tradicional, de una formación tradicional, y se desafía constantemente y hace realidad sueños a partir de bajarlo a acciones? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo planificaste? ¿Cómo le diste sentido luego de superar la pérdida de un ser tan amado, tan querido, tan cercano? ¿Cómo pudiste rediseñar tu carrera y desafiarte a ir por más? Bueno, me dijiste un montón de cosas que los que me conocen saben que me emociono fácilmente. Así que creo que
A ver, creo que todas, como la frase hecha esta de que toda crisis te trae una oportunidad, y últimamente cada vez pienso más en lo que, y lo estoy diciendo todo el tiempo, esto que Steve Jobs decía, los puntos se unen para atrás. Creo que todas las situaciones se fueron dando para que hoy, o que me pudiese ir diseñando de diferente manera. Cuando aquel día dije, no sé si voy a ir a estudiar coaching, no sé qué hacer, creo que ese espíritu inquieto, como vos decís, me llevó a seguir adelante y me permitió, realmente me permitió poder, más allá del amor de la familia, de toda la gente que tenía al lado, etcétera, pero internamente poder diseñarme para seguir adelante. El libro comenzó a escribirse en el año 2016. Me acuerdo que en ese momento era como una idea muy loca. Mi marido me decía, nah, estás loca, te vas a hacer un libro. Y bueno, y empecé a escribirlo. En el 2017 fallece Enrique y la verdad que el libro quedó inconcluso en ese momento. Y en el 2018 dije, esto hay que terminarlo, porque la verdad que era algo que tenía muchas ganas de hacerlo. Y lo retomé, lo reedité, ahí, ahí está. Y la verdad es que si puedo decir algo, y lo digo siempre en todas las charlas, es como que a mí me quedó grabada esta frase del genio de Viktor Frankl que dice, no importa lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Y creo que hoy cobra más relevancia que nunca en este contexto. Hoy todos estamos atravesados por algo, por una crisis. Vos sabés que yo hablaba mucho con Jackie y le decía que para mí esto no dejaba de ser un duelo. Todos perdemos algo. Hoy perdimos la libertad de movernos, de viajar, de hacer lo que queremos, de ver a nuestros seres queridos. Y esto es un duelo. Y salvando las distancias, es parte de esto, ¿no? ¿Cómo me voy a plantar en esta nueva situación que me está tocando vivir? Y vos podés quejarte, estar mal, como yo también tuve mis momentos en ese duelo donde me enojé, estuve mal, transité mis emociones, fui a la psicóloga que me ayudó un montón, pero también momentos donde todo el mundo me decía, lo tenés que hacer por tus hijos, y yo dije, sí, lo tengo que hacer por mis hijos, pero lo tengo que hacer por mí también. Claro. Y eso es lo que quizás me impulsó esto de seguir adelante. Vos sabés que el otro día tuve el placer de entrevistar a Ana Forés, quien salió en vivo desde Barcelona. La escuché. ¿Y te gustó la charla? Me encantó, sí. Bueno, y ella hablaba de las redes de contención, ¿no? De que una persona resiliente seguramente tiene una amplia red de contención. Es decir, hijos, parientes, amigos, cercanos, y que cuanto más amplia y profunda sea esa red de contención, es más rápido rebotar hacia arriba. Totalmente. Es así. Yo sentí esa red, pero hay que construirla también. Claro. A partir de las relaciones y de ser oferta de cariño y de amor, cosa que seguramente vos has hecho. Quería profundizar un poquito en el libro, donde bueno, acá tenés una dedicatoria que siempre te agradecí mucho, que dice para mí Marcelo, con el que compartimos la misma pasión, hacer un mundo mejor. Acá la tengo, la dedicatoria. Después tenemos el prólogo, escrito por Jackie, que cita una frase de Gandhi muy, muy interesante, que guardo siempre entre mis cosas preferidas, que dice, si quieres cambiar el mundo, empieza a cambiar tú mismo, y el mundo cambiará. Y después hay una introducción de la psicóloga Sol Rivera, también súper interesante, que dice, que habla de las herramientas concretas del coaching para transformar la educación, ¿no? Y lo que es el ser docente para hacer docencia. Así que les recomendamos este libro a todas las personas que nos estén viendo, siguiendo la conversación, porque realmente es muy didáctico y es como una valijita de herramientas para poderlas
poner en práctica en la familia, en el aula, en la escuela y en cualquier organización. Así que María Laura, vamos a pasar de tema y felicitaciones Dale. y a todo el equipo, ¿no? Allá y a Sol. Gracias. Yendo al tema que nos convoca, la última pregunta del libro, ¿cómo lo conseguimos? Es de Editorial Granica y está en venta Es de Editorial Granica, lo pueden comprar a través de nuestra página web www.creandopuentes.com. Así que ahí lo pueden acceder, no sé, ahí tienen el link para comprarlo y todo. Perfecto, vamos a hablar de coaching ahora. Entonces, ¿qué es el coaching? María Laura, sabemos los que estamos involucrados que coaching es una palabra por ahí que viene del deporte, que luego tuvo su implicación en el mundo comercial, empresario, pero desarrollame un poco el concepto de coaching y qué tiene que ver el coaching con la educación. El coaching se da en realidad en un espacio conversacional, ¿no? Yo siempre digo de lo que yo hago en realidad es brindar herramientas de coaching, pero si yo trabajara sobre un coach, si fuese un coach, lo doy en un espacio relacional, conversacional, donde hay algo que yo quiero, que yo no estoy pudiendo ver, y el coach a través de preguntas lo que me hace es acompañarme en encontrar lo mejor que puedo hacer de mí mismo, ¿no? Pero a mí me gusta quizás en cuando hablamos de coaching educativo, qué es lo que aporta el coaching a la educación, es trabajar sobre una nueva manera de ser y hacer del educador. Estamos muy concentrados en la tarea, en el hacer, y como vos lo nombraste, ¿no? En ese prólogo que dice Jackie, si quiero cambiar el mundo, tengo que empezar a cambiarme a mí mismo. Quise cambiar el mundo no cambió, cambié yo y cambió el mundo. Entonces, lo que a mí personalmente me dio el coaching, y quizás esa sea una de las mejores definiciones, es que me permitió personalmente cambiar mi mirada, ser mucho más abierta, flexible, entender que hay otros paradigmas, respetar los paradigmas, ser más empática, poder tener una comunicación más asertiva, poder plantearme objetivos, y cuando digo objetivos me refiero a esto que hablábamos antes, ¿no? No es solamente un sueño, sino accionar en consecuencia. O sea, me permitió trabajar mi ser para poder mejorar mi hacer. Y creo que eso es lo que el coaching le puede aportar a la educación, y lo que vemos en todos estos años trabajando con un montón de directivos en escuelas y con docentes, ¿no? Hay una frase que saqué de tu libro, de Fernando Pérez Bou, que dice: el coaching educativo es una didáctica que potencia espacios más colaborativos de aprendizaje. Exacto. Como mucho a mí, sí, es así. A mí la palabra que me encanta es potenciar contextos. Y creo que lo que hace el coaching es eso, ¿no? Es potenciar espacios, contextos. Potencia a las personas para que éstos potencien sus contextos. Y esto se hace nada más ni nada menos con una mejor escucha, una mejor comunicación, y una gestión emocional efectiva de cada uno de nosotros, ¿no? Que no es fácil, no es tarea fácil. Vos sabés que hace muchos años que estoy yendo profesionalmente, tengo la oportunidad de visitar escuelas en España. En los últimos años, visitando colegios secundarios, colegios del ámbito privado y del ámbito público, y también aquellos que le dicen concertados, que son colegios, digamos, con un presupuesto que está solventado por la religión. He tenido la oportunidad de hablar con profesores, la mayoría de ellos, tanto en el secundario como en el INSTI, son docentes coach, ¿no? Y me venía llamando la atención porque en la mayoría de los colegios que fui a visitar,
esto era un denominador común en el plantel docente. ¿Qué es un docente coach? ¿Cuál sería el objetivo del docente coach? El docente coach es un docente que desarrolló habilidades en sí mismo, y estas habilidades que son las que trabajamos siempre con los docentes son habilidades de responsabilidad, como le decimos nosotros en coaching, ¿no? Con esa H en el medio, que es esa habilidad para responder a las circunstancias. Ese docente que es humilde, que va así a su casa, como están haciendo todos los docentes ahora en este contexto, ávidos de aprender. Hoy estábamos en un encuentro con una escuela por Zoom, y una de las habilidades que ellos nombraban es esta adaptabilidad y esta capacidad nueva por aprender, y se los veía motivados por eso, ¿no? No es ese docente parado en que yo lo sé todo y ya no tengo nada más que aprender. Es ese docente que tiene una escucha empática, donde yo no escucho para responderle al otro, sino porque me quiero interesar en la vida del otro, porque quiero entender lo que le está pasando al otro, a ese papá que viene con un montón de angustias, a ese alumno que no me está hablando en la clase y pienso que está muy calladito, pero en realidad tiene un montón que decirme, porque ese silencio me dice más que muchas palabras. Un docente coach es el que trabaja, para mí, las habilidades que tanto estamos hablando y que hablamos a través de su currícula, y que puede también tener una gestión emocional propia y puede acompañar a sus alumnos, o un directivo acompañar a su equipo docente a gestionar las emociones del equipo y bueno, y trabajar con cada uno de sus docentes, ¿no? Sí, yo considero que un docente coach tiene más herramientas para poder desarrollar su tarea y con efectividad y con placer en un concierto, digamos, en un contexto muy complicado como es el que nos toca, este mundo que le dicen VICA, ¿no? Volátil, cierto, complejo, ambiguo. Alvin Toffler era un reconocido escritor futurista, decía: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no sepan aprender, reaprender y volver a intentarlo, ¿no? Por eso, ¿qué desafíos te parece que atravesamos como docentes? ¿Cuál es el desafío que atraviesa la escuela hoy? Siempre veníamos diciendo, nosotros hace un tiempo ya veníamos diciendo que en este mundo VICA, la escuela ya había empezado, ya había iniciado ese camino de transformación. Últimamente estábamos diciendo que la rueda ya había empezado a girar, ¿no? Pero resulta que en esta rueda que empezó a girar, nosotros íbamos tipo carreta, y resulta que apareció el tren bala, y el tren bala fue el coronavirus, y ese tren bala nos hizo subir a todos, por más que vos tenías pasaje o no, y nos tuvimos que subir todos a ese tren donde no sabemos a dónde nos lleva, pero que nos está brindando un montón de posibilidades, porque todo lo que teorizábamos, todo esto de decir tengo que desaprender para aprender, las hermosas frases que escuchábamos, que nosotros decíamos también, ¿no? La frase del Congreso del año pasado era eso, ¿no? Desaprender para aprender haciendo. Mirá si ahora no estamos desaprendiendo y estamos aprendiendo haciendo, y equivocándonos, y está bueno equivocarse, porque cuando nos equivocamos aprendemos. Y hablábamos de todas las habilidades que los chicos tenían que desarrollar y cómo las iban a desarrollar, y ahora las están desarrollando. Creo que este es un momento, hoy también cuando escuchaba a los directivos pensaba y decía, nosotros estamos haciendo historia, somos parte de esta historia y parte de este cambio, de esta revolución que estábamos planteando educativa de hace tanto tiempo. Y va a quedar en nosotros seguir adelante con esto. Ya nos desafiamos, ya nos movieron el esqueleto, nos sacaron de la zona de confort, estamos en la zona de pánico todos, y ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto, no?
Entonces, ahora nuestro discurso tiene que ser, bueno, gente, ya nos desafiamos, ya vimos que podemos, que hay maneras diferentes, y como siempre decimos con Jackie, ¿no? De esto que nos pasó, de lo que pasó, que vamos a seguir manteniendo, que nos servía, que no vamos a dejar de hacer porque ya no nos sirve más y que vamos a incorporar. Hoy aprendimos que hay un montón de cosas nuevas que podemos incorporar que son buenísimas, y hay otras cosas que ya no vamos a necesitar hacer más. Entonces creo que en este contexto el gran desafío va a ser, cuando pase el temblor, como yo digo, es preguntarnos, hacernos estas 3 preguntas y empezar a co-construir algo sumamente mejor y más valioso, porque de toda crisis sabemos que salimos fortalecidos. De una manera u otra vamos a salir fortalecidos. Para mí, el otro día escuchaba y hablábamos también con Jackie, hablamos mucho con Jackie, y decíamos esto de, en una de las webinars que hacemos nosotros, hablaban de que la escuela, los padres están dándose cuenta de la importancia de la escuela. Y en realidad, para mí lo importante es que la escuela es un espacio de vínculos. Hoy lo que nos damos cuenta, que la escuela es un espacio de vínculos, porque el conocimiento ya está, los chicos, si les mandamos todo por Google Classroom, le mandamos todo por los TPs, por WhatsApp, por la maestra que tira las actividades en la tranquera de los alumnos porque no tienen manera de comunicarse. O sea, el conocimiento ya está. ¿Qué vamos a generar después? ¿Cómo vamos a integrar esos vínculos a lo que tienen que aprender los alumnos? Ese para mí es nuestro gran desafío, ¿no? Porque ya nos lo mostraron, ahora es nuestra responsabilidad. Este tren de alta velocidad, de carrocería china, para ponerle un poco de... Sí, justo. Está derribando un montón de barreras en todos los ámbitos, y hasta los líderes de las potencias mundiales están en un terreno de incertidumbre total. Ayer escuchaba y me avergonzaba de lo que decía Donald Trump, de que inyectándose la lavandina la gente podía curarse del coronavirus. Fuera de todo morada y analizando un poco la patética frase de Trump, queda claro que los máximos líderes mundiales no tienen claro qué hacer en este terreno. Lo que sí me queda claro, después de escucharte a vos y analizar un poco lo que venimos conversando, es que esta pandemia demostró que la escuela no es un edificio, que la escuela está en cada uno de los docentes que a través de su mayor esfuerzo organizan con sus equipos directivos lo mejor posible la relación de aprendizaje de ida y vuelta con sus alumnos y tratan de llevar a ellos al máximo potencial. Yo creo que hoy la escuela, vuelvo a repetir, no el edificio, está refundándose. Y voy a traer a colación una frase de Kaufman que dice algo así, los objetivos y comprometerse con una visión, ¿no? La escuela hoy tiene claro, me parece mucho más claro que inclusive los líderes mundiales, cuál es el propósito, cuál es la visión, cuál es el propósito. Y en ese sentido profundo, soy muy optimista. No sé si compartís esto. Totalmente. Yo creo que todos los líderes educativos, y acá cuando hablo de líderes hablo de directivos, pero hablo de docentes, porque son líderes también, creo que hay un gran desafío y que todos tomaron este desafío desde sus espacios y como pueden. La gran cantidad de docentes que se están capacitando en todo momento, que están compartiendo material,
Acá leo que Claudia dice, la escuela revivió en presencia, es tal cual. Lo que yo siento es como si nos hubieran de vuelta soplado con ya que siempre decimos, ¿no? Esa brasa, esa llama interior que cada uno teníamos cuando elegimos la profesión. O sea, cuando yo elegí ser docente, era como que yo me acuerdo, y es el día de hoy, o sea, a mí me encantaba ir al aula. Yo soy profesora de inglés y cuando empecé a dar cursos así en empresas y me mandaban a bancos a dar clases, a mí me aburría mucho porque me aburría el 1-a-1, me gustaba ir al aula. Y creo que lo que permitió esto fue reavivar esa llama docente que nos hace ir por más, nos despertó. Entonces nos despertó como diciendo, bueno, ahora tengo que ser creativo, tengo que aprender esto, tengo que hacer... ¿Sabés qué me parece a mí también? Perdimos el control como docentes. Yo lo dije el otro día. No tenemos más el control que teníamos antes. Entonces, también, al perder el control, hay más vulnerabilidad, sí hay más miedo a equivocarse, pero me perdono más. Entonces, bueno, si no me puedo conectar, y bueno, veré, a ver y perdono más al otro. Y hizo ponernos a los docentes en el lugar del aprendiz. Y empezamos quizás a comprender mucho más al alumno. Entonces, ahí empezamos a salir de esa idea que teníamos, que nos habíamos formado en estas escuelas que ya no existen más, pero que bueno, era el docente arriba de una tarima, que hoy en la universidad pública a veces sucede eso, ¿no? Cómo tratan a los chicos, o sea, a los estudiantes universitarios, o sea, todavía hay sesgos de eso en algunos espacios. Pero creo que esto nos permitió flexibilizarnos y empezar a ver que hay diferentes maneras. ¿Qué es lo que hace el coaching, no? Empezar a ver que hay diferentes... Realidad hay una, pero miradas hay tantas como... Nada, hoy no sé cuántas personas nos están acompañando. Hay una sola realidad que estamos en Instagram. Ahora, lo que cada uno piense, hay, no sé, X cantidad de miradas de la misma situación, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hizo, ¿no? Uno de los obstáculos más grandes, sin lugar a dudas, ha sido el miedo, ¿no? El miedo e instalarse en una zona de confort que hace que se te oxiden las piezas. ¿Por qué no me hablas? Hablame un poco de esto de las creencias y los lentes con los que uno ve la realidad y una mentalidad de crecimiento. ¿Cuál sería la diferencia? Ayer hablábamos en una webinar acerca de esto de la evaluación, ¿no? Y hablábamos de rúbricas, y en una de las rúbricas habíamos puesto alcanza los objetivos, supera los objetivos, y no quisimos poner no alcanza los objetivos, ¿viste cómo te ponían antes? Alcanza, supera, no alcanza. Sí. Sino hablábamos de todavía, o sea, te falta practicar, si lo querés decir, para alcanzar esto, ¿no? O sea, la mentalidad de crecimiento habla de que yo considero que el otro tiene todas las capacidades y las potencialidades para lograr aquello que puede lograr, simplemente necesita o más práctica o una explicación que no tiene y lo que creo ahora es que como los chicos tienen que autogestionar su aprendizaje hoy, estamos siendo más permisivos como docentes en cuanto a estamos mirando, nos estamos parando más en esa mentalidad de crecimiento. Bueno, ¿de qué manera te puedo ayudar? Los docentes están atentos, los directivos están todo el tiempo hablando con los padres. Cuando hay algún padre que hace algún comentario que está en desacuerdo de algo, los directivos lo llaman, les explican lo que están haciendo. O sea, la comunicación está siendo mucho más efectiva y está generando esto también, ¿no? Esto de no ser tan lineales en la mirada de nuestros alumnos, sino pensar que cada uno tiene diferentes talentos, que si ellos pudiesen desarrollar esos talentos y nosotros pudiésemos ver eso en ellos, aflorarían muchas cosas mucho más hermosas, y darles el tiempo necesario para que ellos también desarrollen sus espacios. Que va a haber diferencias, obviamente, porque no todos se van a desarrollar de la misma manera, pero incentivar esta mentalidad de crecimiento.
esta cosa de todavía no podés, pero lo vas a lograr. Yo tengo, si me dejas, quiero contar una anécdota muy fuerte que me pasó cuando empecé con el tema, cuando empezamos con los cursos. Había una docente, una directiva, que había tenido una situación muy fea con el agua, estuvo a punto de ahogarse, ella es del sur, y resulta que no podía ni acercarse a la playa ni tocar el agua con los pies, porque tenía un bloqueo total. Había ido a la psicóloga y todo. Y en una de las charlas que estábamos haciendo tocábamos este tema de mentalidad de crecimiento y bueno, y tenía también una tarea para hacer. Y más o menos a las 2-3 semanas me manda un mail y me manda una foto de una malla, una gorra y unas gafas. Y me dice, mirá, después de la charla que tuvimos, estuve pensando mucho y me quedé con esa palabra mágica que vos decís, todavía, y empecé a decírmela, todavía no es tiempo, ya lo voy a lograr, y de a poco me fui acercando al agua. Y hoy fue mi primer día de natación. O sea, realmente lo que se puede lograr, o sea, sabemos que como docentes podemos construir o destruir realmente a través de nuestro lenguaje, como docentes, como padres, como amigos, como un montón de cosas, ¿no? Como pareja. Entonces, como pareja, totalmente, ¿no? Entonces eso también, el coaching lo que nos permite es darnos cuenta que el lenguaje no es inocente, que el lenguaje puede construir o destruir. Así que a partir de ahí me parece importante, ¿no? Sí, hay un aporte, una frase de Carol Dweck, viste, que dice que ve a la inteligencia como algo dado. Algunos, ¿no?, ven a la inteligencia como algo que viene con uno, ¿no? Pero aquellos que poseen la mentalidad de crecimiento la observan genuinamente como algo a desarrollar. Y que cuando te atraviesa una dificultad en la vida, te da digamos, la habilidad o las herramientas para poder ser resiliente y saltar ese obstáculo. Exacto. De hecho, los estudios que hizo Carol Dweck fueron que aquellos alumnos que habían desarrollado esa mentalidad de crecimiento frente a un desafío mayor lo aceptaban y lo superaban. En cambio, esos que habían sido observados por tener una inteligencia dada y tenían una mentalidad fija, frente al desafío mayor o engañaban o no lo querían hacer, o sea, es como que se estancaban, ¿no? Entonces, el desarrollo de una mentalidad de crecimiento en todo sentido es mucho más desafiante y una palabra, y empodera, ¿no?, a la persona. Otra de las cosas que quería analizar con vos es un poco la diferencia entre mapa y territorio, ¿no? Porque no todos parten desde el mismo lugar, no todos tienen las mismas oportunidades. Algunos chicos no tienen la posibilidad de conectarse a internet y recibir una escolarización online, pero quizás algunos tienen la posibilidad de estar hoy con sus padres, otros no. Entonces quería desarrollar sintéticamente este concepto de mapa y territorio, y que no todos parten desde el mismo lugar, no todos tienen las mismas oportunidades. Es decir, hoy el mapa, que puede ser la currícula escolar, está atravesada por el impacto de la pandemia. A la vez, creo que ese territorio es favorable para recomponer la relación de la familia con la escuela, que estuvo quebrada o que está quebrada y que viene quebrada de hace muchos años. También de la relación, esa falsa dicotomía entre lo público y lo privado, porque hay muchos docentes que trabajan en los dos ámbitos, porque hay muchos directivos que trabajan en los dos ámbitos, porque hay muchos proyectos de escuelas privadas que impactan positivamente en escuelas de educación pública. Esto del mapa y del territorio, de la falsa dicotomía, de que no todos salen del mismo lugar, ¿qué opinión tenés? Yo lo que me preguntaría es, el otro día leía un artículo de Tonucci, que, bueno, no coincido con él que la escuela no es necesaria, pero sí coincido en que él lo que decía, y esto tiene que ver con lo que es el aprendizaje ubicuo, que uno aprende en todo momento y en todo lugar.
y qué aprendizajes hoy queremos. O sea, esto va a pasar, ¿no? Esto también pasará, como dice el cuento. Y será unos meses difíciles, pero ¿qué nos va a dejar esto? En esta diferencia, ¿no? Que vos decís, hay chicos que tienen mucho acceso a clases Zoom, que tienen Google Classroom, hay chicos que nosotros hablamos con docentes, se conectan, donde la única manera de conexión es como te comentaba, a través de WhatsApp. Hay otros que están recibiendo, yo el otro día hablaba con la señora que me ayuda a mí en casa y le digo, ¿qué tal, Matías? Y me dice, no, recibe poquito, no mucho. Bueno, ¿en dónde vamos a estar poniendo el foco? ¿En el contenido o en lo que van a aprender de esto? Y ahí volvemos a lo mismo, en esas habilidades que van a desarrollar. En esas habilidades algunos desarrollarán la autogestión del aprendizaje, los que tienen la posibilidad. Otros desarrollarán la empatía en su casa o viendo, ayudando a sus padres a hacer algo porque los papás están trabajando y ellos tienen que pasar la aspiradora o hacerse la cama. Otros aprenderán, algunos han aprendido a cocinarse porque la mamá tiene que conectarse y tiene que trabajar. Entonces, ¿qué queremos que en estos meses? Son meses nada más, o sea, no es nada en la vida de una persona. ¿Qué es lo que realmente queremos que les quede y nos quede, no? Y si hablamos de habilidades, va a ser eso, va a ser, bueno, poder trabajar en equipo, en casa. Bueno, dividámonos las tareas a ver si es así. ¿Cómo trabajamos en equipo? ¿Qué pusiste vos? Poder gestionar la emoción, o sea, no es fácil. Recién ahí leí un chat que hablaba para los chicos de sexto que están terminando. Agostina, mi hija, está terminando 5º año. Y yo digo 5º, ¿no? O sea, los papás en el chat tendrán que poner cosas así, medias depre, con respecto a qué va a pasar con este 5º año, ¿no? Y justamente hablaban yo leí en el Facebook, son chicos que nacieron en plena crisis de Argentina, en el 2001 y 2002, y terminan su 5º año en plena crisis de pandemia, y decía, van a ser más resilientes, sí. Entonces, ¿qué queremos que quede, no? O sea, nos vamos a seguir focalizando en el contenido, sí, la brecha está, no hay manera. Pero ¿sabes qué? El otro día se conectó, hizo un taller, una docente que es de Chubut, y ella nos decía, Chubut está devastada, la educación en Chubut no existe, está devastada, no hay conexión, no hay chicos. Los chicos en una clase nos contaba, se conectan 2, y la maestra el otro día no sé qué pasó y dijo, no me conecto más. O sea, realmente no hay conexión. Pero esa directora dijo, yo voy a seguir aprendiendo, porque yo sé que en algún momento esto va a dar su fruto y yo voy a poder seguir adelante. Entonces, si nos focalizamos en el contenido y no nos focalizamos en lo que realmente estamos aprendiendo de que se puede trabajar colaborativamente, que los docentes están compartiendo materiales, que todos podemos compartir, que, por ejemplo, para darte una idea, ¿no? Y salgo de la escuela, que la colaboración es lo más importante, porque solo vamos más rápido, pero juntos vamos más lejos. Entonces, el otro día hablaba, vos sabés que Florencia, mi hija, es licenciada en biotecnología y es becada del CONICET y está en un proyecto el desarrollo, está en estudio de algo para el coronavirus. Y lo que ella me contaba era que se juntaron el CONICET juntó una serie de investigadores que normalmente no se hubiesen juntado por los celos, por los recelos, por las miradas, porque yo investigo y vos no, y están todos en pos de algo. Hoy hablábamos con una directiva de una escuela y me dice, estamos hablando los directivos todos juntos a ver qué estamos haciendo. O sea, eso es lo que tenemos que valorar. Más allá de que si yo puedo este año aprender a dividir mejor o peor, o si, bueno, tendremos que esforzarnos más después para esas brechas achicarlas. A mí lo que me preocupa más hoy es que los chicos puedan estar en contextos sanos y seguros que lo que puedan aprender, porque por más que reciban todo el aprendizaje, no todos esos contextos hogareños son sanos y seguros. Y si eso sabemos desde la escuela, que si no hay un contexto sano y seguro, ningún aprendizaje va a poder lograrse. Y para muchos la escuela, y no estoy hablando de espacios vulnerables, sino estoy hablando de espacios generales. La escuela es un espacio de contención. Y ahí sí los docentes hoy tenemos que hacer más contención que nada.
O sea, generar esos vínculos desde como podamos con los chicos, ¿no? Nos quedan 10 minutos para cerrar la conversación, pero no quiero dejar de mencionar algo que me parece que es duro y que debería analizar la sociedad toda, ¿no? En Argentina hay más casos de femicidio que de coronavirus, que de muertes por coronavirus. Este es un tema que la sociedad tiene que replantearse, y uno de los desafíos de la escuela, a mi juicio, es replantear la igualdad de género, ¿no? Y educar a las nuevas generaciones en este sentido, porque la violencia está impactado, la violencia convive, y la sociedad en Argentina tiene una alta tolerancia a la violencia. Entonces me gustaría destinar la última parte de la entrevista al concepto de bienestar y a la calidad de las relaciones. Sabemos que, como dice Rafael Echeverría, que el lenguaje genera acción, y cuando empezamos a charlar me hablaste del poder de las declaraciones, ¿no? ¿Por qué es importante aprender y desarrollar habilidades y desarrollar empatía y darle genuinamente importancia a las relaciones y a la habilidad comunicacional? La realidad es que lo que aprendimos es que gracias a la psicología positiva y a Martin Seligman y otros psicólogos investigadores nos dijeron que la felicidad o el bienestar es algo que se puede aprender y desarrollar. Y eso está buenísimo, porque hay un estudio donde dice que esto de la felicidad tiene que ver 50% de tus genes, o sea, te viene heredado de tu familia y ahí ya le tenés que echar la culpa a ellos. El 10% es de tu circunstancia, pero el 40% es lo que vos hacés con esa circunstancia, ¿no? Es esa frase que yo dije al principio de Frankel. Y esto tiene que ver con este concepto de decir, bueno, yo puedo desarrollar estas habilidades para lograr un mayor bienestar. Y hoy sabemos que el instinto de supervivencia es el instinto primario del hombre, pero el instinto gregario, ese instinto de relación social con el otro, es el otro instinto primario. Entonces, si hoy no tenemos vínculos, si hoy no generamos relaciones con los otros, no podemos, es muy difícil seguir adelante y menos vamos a tener bienestar. Nosotros tenemos esa máxima, ¿no? Siempre que hablamos en nuestras charlas y que hablamos R es igual a R, a buenas relaciones, buenos resultados. Y cuando hablamos de relaciones no digo solamente relación con el otro, sino digo relación conmigo mismo también, ¿no? Si yo no tengo una buena relación conmigo mismo, poco voy a poder tener esa buena relación con el otro. Y para tener una relación buena conmigo mismo tengo que conocerme, tengo que desarrollar esas habilidades, tengo que... Y en esto sí me gustaría dejar esta mirada más desde la abundancia, si lo querés llamar así, es empezar a mirar, y hoy lo hablábamos también, esto de las fortalezas, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago bien y me destaco? Porque generalmente tendemos a mirar el vaso medio vacío. ¿Viste? Hay un chiste que dice, el optimista ve el vaso medio lleno, el pesimista medio vacío, el emprendedor va en busca de agua. Entonces, la idea es empezar a mirar qué agua tenemos nosotros, ¿no? Porque cuando yo me posiciono en esa fortaleza, en esa habilidad que tengo y la puedo seguir desarrollando, es cuando me siento mejor, y eso tiene que ver con el bienestar. El bienestar tiene que ver tener buenas relaciones con otros, que las tengo a través de conversaciones, buenas conversaciones, tener una escucha, tener como vos decís, ¿no? El desarrollo de la empatía, el fomentar estas relaciones sociales. Hoy sentimos que nos está faltando eso, entonces hacemos Zoom con la familia, comemos todos con la computadora, porque eso nos hace bien, decimos. Aparte de trabajar, siempre en el bienestar hablamos de 4 componentes, ¿no? El componente físico, el componente social, el espiritual y el emocional, digamos. Pero eso nos hace bien.
Entonces creo que el tener buena comunicación con nosotros mismos y con los otros aporta a desarrollar también eso que es el bienestar, ¿no? Nos quedan 5 minutitos y voy a cerrar la conversación con 2 preguntas. Somos seres emocionales, ¿sí? Somos seres emocionales, pero a la vez interpretativos. Y en las organizaciones educativas conviven distintas generaciones, desde los alfa, los más pequeños, hasta los baby boomers, que generalmente son los propietarios o directivos. Esta complejidad relacional hace que muchas veces no se tenga en cuenta la particularidad generacional de cada uno de los que componen esta comunidad educativa. Y me parece que uno de los grandes problemas es que no se agudiza la escucha del otro. ¿Coincidís con que este es uno de los inconvenientes, el tema de la comunicación y la escucha del otro, de la problemática del otro, de lo que opina el otro, del disenso? Sí, en realidad siempre decimos que el gran problema de la comunicación, o el eje central de la comunicación, es la escucha y no lo que uno dice, ¿no? Porque en realidad, y te vuelvo a repetir lo que había dicho antes, uno si se pregunta, ¿no? ¿Yo escucho para contestar o escucho para escuchar el mundo del otro? Entonces, cuando estoy con un docente, cuando estoy con un directivo como docente, cuando estoy con un papá, cuando estoy con un alumno, viste que a veces uno tiene ese chip como que uno está hablando y el otro está pensando ya lo que le va a contestar, entonces mi escucha está interferida por un montón de cosas, ¿no? Y no tengo una escucha atenta hacia el otro. Y a veces hay que escuchar más allá de lo que me dicen las palabras, qué me está queriendo decir. Y eso como docente es una habilidad que también podemos desarrollar. Cuando me dice yo soy como una mamá para ellos, ¿qué me está queriendo decir? O sea, el trabajar la escucha hace que obviamente la comunicación sea mucho más efectiva y a partir de ahí podamos generar otro tipo de relaciones y otro tipo de espacios, otros contextos, como decíamos al principio. Somos cuerpo, emoción y lenguaje, ¿no? Si utilizamos términos de coaches. Pero me quedan muchos temas por tocar, me quedan conversaciones difíciles, la inteligencia emocional. La verdad que he disfrutado muchísimo la charla, pero no te quiero despedir sin que me digas, por ejemplo, una síntesis de qué es el bienestar emocional, qué queremos decir cuando hablamos de bienestar emocional. Yo te voy a decir lo que puede ser para mí bienestar emocional. Hay una frase, a mí, yo estudié con Fred Kaufman, que es un gran coach organizacional, y a mí una frase que me dejó también, son esas frases como la de Frankel, la de Kaufman, que habla del éxito más allá del éxito. Y esa frase de Kaufman significa que cuando hay algo que yo hago y que a veces el resultado no es el que yo obtengo, si yo hice todo lo que estaba dentro de mí para poder lograr eso, el éxito está logrado. Para mí el bienestar implica, por un lado, ser coherente con lo que digo y lo que hago. No puedo tener bienestar yo si no hago una coherencia en mi ser y en mi hacer. Implica trabajar sobre esos vínculos, ser más empático con el otro. Pero cuando digo ser empático, digo realmente ponerme en la situación del otro y ser más abierto a estas diferentes miradas. Y esto, ¿no? Tener esa paz y esa tranquilidad de que cuando hice algo lo hice lo mejor que pude dentro de mis posibilidades, más allá que quizás no hubiese sido el resultado. Entonces eso también me da ese bienestar emocional. Y es como que hay un montón de cosas que yo planteé y planeé y que no salieron como yo quisiera. Y frente a eso, lo mismo, ¿no? Esto de decirme de qué manera voy a responder frente a esto es otra manera de que me genera bienestar. No sé si es lo mismo para todos, es lo que a mí es mi mirada del bienestar, porque volvemos a lo mismo.
realidad hay una, pero miradas hay muchas. Y somos seres emocionales e interpretativos. Así que Totalmente. ya cerrando la entrevista, simplemente agradecerte por la generosidad de tu tiempo, felicitarte por tu último libro, desafiarte. Gracias. Vamos por un próximo congreso de coaching, aunque el contexto no colabore, seremos resilientes y seremos lo particularmente creativos que hemos sido para dar lo mejor de nosotros y poder hacer realidad un nuevo Congreso Nacional de Coaching Educativo. Seguramente nos vemos pronto. Un abrazo fuerte, amiga. Saludos. Igualmente para vos. A los chicos. Para todos también, gracias a todos por estar ahí, por compartir esta conversación con Marcelo y conmigo. Y bueno, nada, y creo que somos nos adaptamos muy bien a las circunstancias, así que por eso vamos. El video queda 24 horas en el vivo y luego en Instagram TV, y los chicos del equipo de Revista Colegio lo van a subir a YouTube. Muchas gracias, un beso y será hasta el próximo. Chao. Gracias por convocarme. Chao. Chao.